Testing sin dogmas. Antes de empezar, me gustaría hacer algunas preguntillas. Bueno, lo primero es, como esto va a ser solo sobre Elixir, ¿cuántos de vosotros trabajáis con Elixir? Y de los que trabajáis con Elixir, ¿cuántos es con Phoenix, Phoenix Live View? De los que estéis aquí, levantad las manos los que hagáis testing. Voy a hacerlo de forma diferente. De los que trabajáis en programación, levantad las manos las que no hagáis testing. No me encaja. ¿Os duelen los brazos al levantarlos o algo? ¿O no trabajáis en programación? Pero trabajáis con Elixir. Soy el único que no está despistado. O sea, deberían ser conjuntos disjuntos que formen el total y hay gente que no levanta la mano ni cuando testea ni cuando no. ¿Solo tú no testeas? No. Cobardes. Yo no he dicho que sea testear en... ¿Haces revisión de código? No te entiendo nada. Vale, si has hecho revisión de código, me estás mintiendo. Porque la revisión de código es lo que se considera un testeo estático contra un testeo dinámico, que sería aquel testeo que es el que solemos entender como testeo automático, que es el que corre código de verdad. También tendríamos la diferencia entre manual y automático. Manual es, pues, eso creo que lo hacemos todos, que es comprobar que lo que hemos escrito funciona donde toque. Eso es un testeo manual contra dinámico. El testeo, en estas charlas vamos a hablar de testeo dinámico y automático. No es exclusivo de nuestra industria. De hecho, muchas veces cuando la gente dice es que no tenemos tiempo, no tenemos el dinero, como otras industrias tienen que desarrollar cacharros para testar. ¿Me vas a decir que lo que te cuesta hacer la prueba a ti cuesta más dinero que desarrollar el cacharro que prueba sillas en IKEA? Eso, permíteme que lo dude. De todas formas, ya que veo que hay gente que no testea, vamos a empezar con un poco de nomenclatura. Una aserción, podríamos decir que es simplemente una comprobación. Por ejemplo, comprobar que el valor devuelto es igual a 5. Eso es una aserción. Luego tendríamos un caso, que es un conjunto de aserciones, o puede ser una sola. Por ejemplo, comprobamos que el método X, cuando recibe el parámetro tal, devuelve este otro. La función doble, cuando recibe 4, devuelve 8. Un caso, un test case. Y después tendríamos lo que serían los módulos, que sería una unión de casos. Normalmente en Elixir se tiene un módulo por cada módulo de Elixir. ¿Hasta ahí bien? Me podéis parar a hacer preguntas, porque después vamos a empezar a filosofar. Entonces, esto es... Por otra parte, tenemos una diferencia entre test, entre los tipos de test. Tendríamos el test unitario, que testea pequeños bloques de código y los comprueba de manera totalmente aislada de la aplicación. Si damos un paso más arriba, tendríamos lo de integración,
en los que estamos probando parte del sistema, ¿vale? Por ejemplo, los que estéis acostumbrados a Phoenix, un test de controlador o un test de vista de Live View sería más de integración que de lo que llamaríamos el siguiente nivel, que es el end-to-end. Del end-to-end tendríamos dos versiones. Alguien me decía que no hacía los tests en Elixir, haces en Cypress o algo así. Lo tuyo sería, por ejemplo, un end-to-end porque está probando la aplicación y sería de caja negra porque está totalmente aislado de la misma. Podríamos tener algo mixto, lo que llamaríamos un término gris. Por ejemplo, Wallaby es una librería de testeo que te permite tener tu Chrome Driver y mandarle cosas, pero también tienes acceso a la base de datos. Por ejemplo, mientras en Cypress, si tú creas un post en un sistema de blogging, tendrías que ir a la lista de posts y comprobar que se ha creado desde la interfaz propia. En un sistema gris podría simplemente decir a la base de datos, oye, ¿se ha creado un post recientemente? Sí, no. Y probar desde ahí. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo te llamas? ¿Testeas? Me gustan estas, es que me encanta la respuesta. Está eso de sí, pero ahora no. Ya que nos hemos quitado esta parte de nomenclatura de en medio, básicamente he dicho lo que es una aserción, un caso, un módulo, lo que son test unitarios, de integración y de end-to-end. Integración, dependiendo de la tecnología, hay veces que los de integración los llaman a los end-to-end. Me voy a quedar con esta nomenclatura, me parece más clara. ¿Hasta aquí bien? Esto solo ha sido introducción de nomenclatura, es como el glosario de la charla. Pues empezamos, me llamo Sergio Arbeo y como ya os han comentado, trabajo para Dockyard. No sé si os sonará la empresa, estamos muy metidos en la comunidad de Elixir. Tenemos varios proyectos en Elixir, como la Dockyard Academy, cuyo es un curso ahora mismo de pago, pero todo su currículum está gratis en GitHub. Tenemos también Live View Native. Y ahora viene la parte que me obliga a decir marketing y tengo que leer porque no me la aprendo. Dockyard es una consultora tecnológica que desarrolla aplicaciones web a medida, diseñadas para escalar. Hasta aquí la cuña. Y no sé si muchos conocéis XUnit. ¿Sí? Vamos a ver lo básico de XUnit. Esto es un livebook, se lo haré llegar a Héctor para que lo mande por donde corresponda. Si nos fijamos, bueno, la mayoría de vosotros trabajaréis con una aplicación ya con Mix, así que todo esto no necesitáis ni el XUnit Start. ¿Lo veis bien? ¿Lo leéis bien los del fondo más allá? No necesitáis el XUnit Start bla bla bla, ni el XUnit Run, porque simplemente haciendo el Mix Test lo corréis sin problema. Tenemos un módulo, que es un módulo normal de Elixir, y lo que hacemos es usar XUnit.case. Si estáis en Phoenix, no estaréis utilizando esto para nada, porque tenéis distintos módulos, como el data case, el con case, etcétera, que por debajo utilizan XUnit case, pero que os dan ciertas cosas extra. ¿Vale? Esto sería un test basiquillo en el que utilizamos el assert más básico, que es el assert, que admite uno o dos parámetros. Un parámetro comprobaría que su valor es truthy. Y con dos parámetros, el segundo parámetro sería un mensaje de error. Un mensaje identificativo para saber cuál de todos es. Por ejemplo, vemos que assert true o assert true this is an optional message funciona. Si pusiésemos aquí false, veríamos que en el error nos pone this is an optional message. Justo aquí. ¿Vale? Al igual que tenemos assert, tenemos refute, que es lo mismo pero al revés. Y lo mismo, si aquí pusiese true, el mensaje lo tendríamos aquí.
Y se tienen mensajes de error medianamente interesantes. Si, por ejemplo, vemos este test case en el que estamos comprobando que hola contenga la subcadena OL0, vemos que el test falla y nos está diciendo las diferencias entre la izquierda, hola, y la derecha, el OL0. Nos dice que no está ni la H en la otra, ni la A al final en la otra, y sin embargo tenemos un 0 extra aquí en el derecho. ¿Vale? Esto que puede parecer muy guay, ya veremos que no lo es tanto. Y también podemos comprobar que recibimos ciertos mensajes. Por ejemplo, en este test simplemente estoy mandando un mensaje, send self, el mensaje que es la tupla hola y 5, y después compruebo aquí que estoy recibiendo el mensaje correspondiente. ¿Hasta ahí bien? Disculpad porque se me ha colado esto. Y ahí se ejecuta. Tenemos varias aserciones. Están documentadas en XUnit. XUnit es parte del repo de Elixir. Solo explico brevemente las assert y el refute es lo mismo pero para false. El asserting delta recibe dos números y comprueba que estén cercanos dependiendo del delta que demos como tercero. Esto se utiliza para floats. Si habéis hecho comparación de floats, sabéis que los floats son extraños en binario, así que no puedes comprobar que sean dos floats iguales, tienes que comprobar que estén lo suficientemente cerca. Y después tenemos assert trace. Como curiosidad, assert trace con tres argumentos, el mensaje no es el último, sino el segundo. En ambos casos, el primer parámetro es la excepción que queremos comprobar que se esté lanzando, y el último es la función que al ejecutar se tiene que lanzar esa excepción. Y después assert receive y assert receive, la única diferencia es que el primero espera hasta cierto timeout, mientras que el segundo, si no se ha recibido en ese momento el mensaje, falla. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Esto es una muy breve introducción a XUnit, tampoco es que haya mucho más. Están los bloques describe, pero eso lo vamos a ver en los ejemplos. Empecemos con la charla en sí. La charla no va realmente sobre cómo testar, en general. Tampoco es sobre cómo testeo yo, sino es más sobre cómo he llegado a testar así. De esa forma, si os parece bien como pienso, lo cogéis y en ciertos casos sabréis cuándo saltároslo, cuándo no, porque como en todo esto es bastante subjetivo. Y antes me preguntaba Héctor, ¿qué es eso de dogma? ¿Por qué testing sin dogma? Dogma, según la RAE, es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. También es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Esta se me parece más a cuando empezó el TDD, tenías que pasar por el rojo, luego el verde, refactorizar, y si no, no estabas haciendo testing bueno. Y o fundamento o puntos capitales de un sistema, ciencia o doctrina. No me gusta hacer nada por obligación. En general no me gusta hacer nada sin saber las razones que hay detrás. Porque yo soy matemático de formación, entonces cuando tienes el razonamiento que hay detrás, sí que puedes juguetear un poquito más. Cuándo saltarte una norma, cuándo no. Y por eso para mí lo único importante es que soy un objetivo. Quiero ahorrar trabajo, porque soy un vago de mierda. Quiero ahorrar trabajo a la hora de probar. A la hora de probar mi código. A la hora de localizar fallos. Y a la hora de escribir. ¿A qué me refiero por a la hora de probar? Pues si no tengo los test automatizados, tengo que recordar lo que hay que hacer y el tiempo que me lleva a hacerlo. ¿Me explico esta parte? ¿A qué me refiero a la hora de localizar fallos? Esto es muy importante en Elixir sobre todo y Phoenix especialmente, porque los tests que recomienda Phoenix no son legibles, ni son navegables, ni tienen aserciones claras y precisas. ¿A qué me refiero por que sea legible? Que no tenga mil mierdas que me dificulten la lectura. Y ahora vamos
Relacionado con la legibilidad tenemos la navegabilidad, que esto es algo más... No sé qué editor utilizáis, pero todos los editores tienen un ir a definición o comando clic y os lleva a la definición de una función. Estáis navegando el código fácilmente. A eso me refiero. Eso es lo que me refiero con navegabilidad. Hablaremos más de esto cuando hablemos de los hooks. Y aserciones claras y precisas. ¿Os acordáis cuando hemos enseñado lo de hola, contiene la cadena all 0, que el mensaje era un poco... parecía que ayudaba, porque decía, aquí hay esto de más y aquí hay esto de menos. Veremos que eso no siempre es útil, porque por ejemplo, si trabajáis en Phoenix y hacéis el hash element y falla, lo que os sale es un chorizaco así que no hay quien mire. Entonces eso no nos interesa. Y por último, a la hora de escribir, test que sean fáciles de escribir, fáciles de extender y fáciles de refactorizar. ¿Está ahí bien? Fácil de extender, XUnit no me apasiona. ¿Cómo escribo test? Pues, de hecho, la idea de cómo escribo test no la cogí de ningún libro de escribir código. Disculpadme. Porque no hago TDD. Me parece que puede ser importante si estás empezando a hacer testing, pero al final, personalmente, a mí me retrasa más que ayuda. Y está basado en un libro que es Technical Blogging de Pragmatic Programmers, la primera edición, no he leído la segunda. Y básicamente lo que hace es escribe los puntos generales y luego los desarrollas. En este libro decían que cuando escribes un post técnico, que escribas una pequeña frase por párrafo y una vez que te convence la estructura general, pues ya desarrollas cada párrafo. Pues hago lo mismo con test. Un ejemplo. Tenemos post. Aquí vemos el data case del que hablábamos. Si os fijáis, tengo 3 casos que los estoy... el tag skip es para no correr esos tests. Y simplemente los tengo ahí. Después empezaré con mi primer test. Simplemente cogeré los parámetros, lo crearé y comprobaré lo que tenga que comprobar. Mis tests siempre siguen el mismo patrón, es el patrón AAA, que viene de arrange, add y assert, que podríamos decir en español, por mantener las 3 vocales iguales, ordenar, operar y obligar. En una primera parte seteamos todo lo que necesitamos para el test. Luego tenemos una parte en la que ocurre la acción que estamos testando. Y por último tenemos las comprobaciones. ¿Hasta aquí bien? Guay. Lo vais a encontrar siempre por arrange, act, assert. Pero hay una parte que me parece interesante y que utilizo mucho en mi código de test, que son las líneas en blanco. Intento separar mi código en párrafos. Si tengo el arrange, intento que todo esté en un bloque. Si utilizáis Mixformat, sabéis que cuando hay un bloque de una instrucción de varias líneas, eso lo va a separar automáticamente y no tiene nada que hacer. Pero bueno, en la medida de lo posible intento separar por párrafos. ¿Hasta aquí bien? Es importante el que tengáis claro el arrange, add y assert, porque es como va a ir estructurada la charla. Y empezamos con el arrange. El arrange, ¿qué hacemos en el arrange? Dígame. Parece que vas a preguntar algo. Es donde preparamos los datos, preparamos los mocks, hablaremos de los mocks un poco. Vamos a ver un ejemplo. ¿Alguien de aquí utilizáis factorías o similar? Para los que no, una factoría básicamente es una forma sencilla de crear datos. Suelo tener 3 niveles de factorías. Y ahora me explico un poco mejor. En primer lugar, tengo una factoría global.
que es la que tiene toda la aplicación, la aplicación. En él creo un post, en este caso, con datos que me van a venir bien en la mayoría de los casos. ¿Vale? Luego tengo un create post específico de mi módulo. Por ejemplo, si estoy testando un live view en el que estoy manejando solo drafts, solo borradores, en esta factoría local es donde voy a forzar que todos tengan el draft a true. ¿Vale? Y todo para esto último, que es la específica, que es donde lo llamo ya en el test. En la específica solo tengo los datos que son importantes para el test. No tengo nada de ruido que no dependa del contexto del test. No sé si me estoy explicando. Y esto nos lleva a la legibilidad del test. En mi test solo están los datos específicamente necesarios para él. Los datos que son importantes. ¿Está aquí bien? Podéis pararme en cualquier momento. Fijémonos que siempre siempre voy a tener que ir manejando atributos. Entonces, utilicéis la librería que utilicéis para hacer factoría, tanto si es ex máquina, que es la más común, como si es algo custom vuestro. Vais a tener que estar manejando mezcla de atributos mucho tiempo, todo el rato. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, fijaos que estoy forzando el publish add a una fecha. Entonces me da igual lo que me mandes como atributo, yo te lo voy a sobreescribir con ese publish add. ¿Vale? Si quisiésemos tener datos que son opcionales y pueden ser sobrescritos, tendría que poner otra capa de mergeo con datos opcionales, los datos que me pasan y los datos que me dan. Y después tenemos en factorías tenemos una cosa que se llama rasgos o traits. Esta es la mejor definición que se me ha ocurrido, que es un conjunto de atributos con sus valores que tiene un significado concreto. Esta definición tan genérica significaría, por ejemplo, en el post que esté publicado en nuestro sistema es que tenga una fecha de publicación. Punto. Pues un rasgo sería post publicado y solo requiere que el atributo de publicado tenga la fecha presente o pasada. O por ejemplo en nuestro sistema podemos tener un check extra que se necesite. Pues esa agrupación sería un rasgo. En otras librerías tienen una forma de definición específica. En este caso estoy pensando en Factory Girl. No, ahora ¿cómo se llama? Factory Bot. Cuando dejé de utilizar Ruby aún era... Pero en todas, y en particular en Elixir, siempre se pueden hacer con funciones. Por ejemplo, ahí tenemos as publish post. Y no tienen por qué ser un conjunto de atributos que se emergen con el resto. Podéis llamar a vuestra propia aplicación. De hecho, es lo que suelo hacer cuando quiero hacer algunas modificaciones como estas. Si tengo un método que es publicar y quiero hacer como si estuviese publicado, va a estar llamando a mi aplicación. Porque así no tengo el eterno dilema de las factorías de estás duplicando código de tu aplicación en ellas. No sé si esto me explica muy bien para los que no utilizan factorías. Me lo tomaré como ¿está bien? Y entonces ya cuando tenemos nuestro create post, pues simplemente hacemos el build y lo publicamos. ¿Vale? Hacemos un pipe del resultado y ya estaría. Eso tendría que ser un insert, por cierto. ¿Hasta ahí bien? ¿Y utilizáis mocks en Elixir? ¿Qué utilizáis para mocks?
porque en Elixir Jest no... eh, MOX. Sí. Mi problema con esa librería es que nunca vas a testar el camino que está en producción. Y no puedes testar que tu configuración de producción es correcta. Los mocks, por supuesto, son muy específicos. Por ejemplo, él utilizaba Jest en JavaScript. Yo siempre busco que tengan spy y expect, una forma de controlar el output y una forma de controlar lo que pasa ahí. Y evito siempre librerías que requieran cambio de código. No me gusta tener que cambiar mi código para poder testarlo porque mi librería de testeo requiere de ese cambio. En este caso te lo venden como que es mejor arquitectura porque puedes cambiarlo en cualquier momento, pero de todos los proyectos en los que he estado que utiliza esa librería, solo lo han utilizado para el testeo, no lo utilizan si lo despliego aquí, utilizo esto, si lo despliego aquí, lo utilizo para otra cosa. Y cuando lo utilizo, intento limitarlo mucho. Solo tengo dos casos, que es cuando es algo externo, estoy hablando con una API externa, pues o bien utilizo un mock o utilizo un VCR, que si no sabéis lo que es un VCR, creo que hay una librería que se llama XVCR, y básicamente lo que hace es tiene un modo en la que sí habla con esa API externa, pero graba las requests y a partir de ahí utiliza esas requests para todo. O cuando es muy complejo. Cuando el módulo, aunque sea mío, es muy complejo, también lo moqueo. Un caso que teníamos es, en mi anterior proyecto, había 1000 tipos de documentos, dependiendo de 1000 tipos de qué tipo de documento tenía ciertas condiciones para ser elegible o no. Y claro, eso lo testeo al nivel del módulo de que me devuelve los documentos elegibles para cierta condición. Pero cuando tengo que estar testando la aplicación que hay por encima, la UI, no voy a estar haciendo las miles de combinaciones y demás. Entonces, en este caso sí que moqueo. Por eso, yo lo que utilizo en Elixir es Mimic. Es muy simple de utilizar. Hay que añadir un par de líneas al test helpers diciendo voy a moquear este módulo, pero no es nada extra frente a otras librerías. Se puede cambiar cualquier módulo, no tienes que hacer nada especial con él, no tienes que en el módulo desde el que lo llamas no tienes que hacer nada específico, en plan de añadir una configuración. Esto es lo que hablábamos antes, no tener distintos caminos dependiendo de dónde estamos desplegando. Y hay una limitación, que es que vas a moquear el módulo al completo. Entonces, no vas a poder, si estás testando un módulo, no puedes moquear ese módulo en el test del propio módulo. No sé si me estoy explicando porque es un poco... Imaginaos que tenéis la función A y la función B en vuestro módulo y B depende de A y la llama. En el test de B no vas a poder moquear A, porque moqueas el módulo al completo. Cuando llames a B, estás llamando al mock de B, no al mock de... No a B llamando al mock de A. Esa es una limitación que es... Sí. No. Si tienes ese tipo de dependencia interna dentro del módulo y realmente necesitas moquear esa parte, sácalo a otro módulo y tira millas. Pero no tengo distintos caminos. Mientras no tenga distintos caminos en producción, esto es un trade-off. Puedo elegir o... Fíjate que con mocks tampoco podría. Tendría que tener una configuración y o llamar a mi mismo módulo o llamar a otro módulo. Entonces, como... Es por eso esto es un trade-off gordo de la librería. Con CK.
cuando ya... Y te permite... Pues lo probaré. Sí, el móvil no me importa tanto. O sea, no tendrías que especificar el módulo, no dejarlo resuelto por el compilador. Lo probaré. Porque de momento no estoy satisfecho con ninguna... Sí, sí, o sea, yo es que vengo de JavaScript y en JavaScript como puedo hacer lo que me dé la gana cuando me dé la gana. Yo en JavaScript hacía lo que me daba la gana cuando quería. Y era muy simple, muy simple. Y ya con TypeScript, ¡buah! Cuando en Elixir descubráis lo que es un buen sistema de tipado, sí, sí, sé quién dices, pero no ha venido. Y voy a hablar un poquito de hooks, que es algo que no he especificado en la parte de introducción. Es el setup. En todos los lenguajes, en todas las estas hay un before y un after, un before all y un after all. En este caso es setup y utilizar el onExit, pero no me gustan. ¿Por qué? No son navegables. Es decir, no tengo una forma fácil de saber qué código se ha ejecutado en mi test. Y tampoco son legibles. Si estoy hablando ahora mismo en el caso de Elixir, tenemos nuestro contexto al que le aparecen de manera mágica propiedades que no tenemos ni puñetera idea de dónde han salido y no tenemos una forma fácil de buscar de dónde han salido esas propiedades. No sé si me explico. Solo lo utilizo en ciertos casos. ¿Cuándo? Eso me pasaba mucho en JavaScript. Cuando estoy inicializando algo del framework. El framework requiere que pase A y B y eso no afecta nada a mi test salvo que se pueda correr. Pues ahí se va. O cuando quiero hacer comprobaciones de mocks. ¿Vale? Si quiero hacer una comprobación de mock, le meto un onExit para no tener que estar verificándolo en cada test. Pero nada más. ¿Aquí más o menos bien? ¿Y qué utilizar en vez de hooks? Pues lo mismo que utilizáis en el resto de vuestro código. Funciones. Es como refactorizamos normalmente. Si tenemos repetición de código en nuestro código, lo más común es extraer una función y utilizarla en todos los lugares, ¿no? Son explícitas. Sabemos qué está ocurriendo en nuestro test en cada momento. Y además son navegables. Recordemos, llamo navegable a eso de que en mi código pueda ir a todo código ejecutado en él. ¿Hasta aquí bien? Primer acto fuera, segundo exacto. Y aquí vamos a hablar un poquito más de encapsulación. Tenemos este test. Este test está inspirado bastante por... ¿Se lee bien? No se ve muy allá, pero bueno. Es un test de un componente. ¿Vale? Aquí vamos a testar simplemente que si el post está en borrador, se muestra una batch con draft. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, tampoco quiero ir mucho, insertamos un post, insertamos un user, renderizamos el componente, tenemos que pasar el autor, el draft y el post, y después comprobamos, lo siento, es que me niego totalmente a hacerlo como lo hace Phoenix, y si quieres después ranteo sobre ello. Me quejo sobre ello. Y aquí habría una refactorización. ¿Hay más código? Sí. Pero veremos que esto es solo porque tenemos un test y esto es código de ejemplo. Lo primero es solo meter siempre una función de renderizado de... Si estoy probando un componente, siempre tengo una función que me renderiza el componente. ¿Por qué? Porque lo que tengo lo primero siempre es lo que hablábamos antes, manejo de atributos. El post y el autor pueden no ser lo interesante para esto. Pues hago un put new lazy, no es
demasiado interesante lo que es un put new lazy. Simplemente comprueba si hay una propiedad. Si no hay, pues ejecuta la función y casca el valor. ¿Hasta aquí bien? Y luego renderizo. De esta forma, en mi test solo tengo que llamar al render post component y lo que hablábamos antes. Lo único importante de mi test es que el draft sea true. Y después localizo el texto. En todos mis proyectos tengo un módulo de DOM helpers en el que hago algo similar a lo que hacía antes. Localizo el texto de un elemento y compruebo que ese texto sea draft. ¿Aquí bien? ¿Vemos las diferencias? Y hablaré más de esto ahora después, pero sí que tengo dentro de mi app, puedo tener asserts. Pensemos sobre todo, si recibís un ticket que es un bug, de haces esto y haces lo otro, entonces pasa esto. Entre haces esto y haces lo otro, normalmente meto un assert de comprobación de que estoy donde tengo que estar. ¿Vale? Y assert, que es la parte final ya. Todo test tiene una descripción, tiene un texto de, en este caso, lo hemos llamado creates draft. Lo importante es que la descripción solo se refiere al último assert. ¡Ah! Solo se refiere a este assert de aquí. Cagada mía. Al assert final. Y como decía, podemos tener asserts anteriores que solo me comprueben que estoy donde tengo que estar. Que me ayuden a debuguear en caso de error. ¿Está bien? Y también tenemos dependencias entre asserts. En este caso estamos comprobando que se crea un nuevo draft. Entonces podemos tener un assert de count draft igual a 0 al principio y que es igual a 1 al final. Otra opción sería guardar el número inicial de drafts, de borradores, disculpad, y comprobar que al final es uno más. ¿Está aquí bien? ¿Hasta aquí preguntas? Dispara. Sí, lo voy a hacer ahora. Me preguntan que cuando testeo, ¿cuál es el porcentaje entre unit, integración y end-to-end? Depende mucho. Si estoy trabajando en un componente, voy a estar trabajando básicamente en integración. Siempre. Aunque es muy común que cuando haga un componente tenga subcomponentes y a su vez teste esos subcomponentes de manera aislada, sigo estando haciendo integración en todos ellos. ¿Vale? Unit, cuando estoy en un contexto o estoy testando un esquema, eso siempre va a ser unit. Y end-to-end ya requería, bueno, end-to-end tenemos Wallaby y Cypress. Cypress lo manejan los QA solo. Y Wallaby es un dolor. ¿Alguien ha utilizado Wallaby? Es un dolor. Es doloroso. Muy doloroso. Errores, o sea, literalmente tenía un ticket era escribir un test para otro ticket. Escribo el test, lo mando a revisión, el CI pasa sin problema, me dicen, oye, creemos que este weight sobra. Digo, creo que es necesario porque si no, no me estaba pasando. Bueno, da igual. Quito el weight, deja de pasar, hago un revert de ese commit y el mismo código que hace un día funcionaba, ha dejado de funcionar. No sabe por qué.
jode porque os van a desmonetizar esto de YouTube con tanto taco, pero es lo que hay. Me fastidia porque los test de formulario, testar formularios en LiveView, utilizando el testing que hay, es terrible, porque no estás testando realmente los inputs que hay en la página en el sentido de relleno esto, relleno esto, relleno esto, relleno esto, sino que estás mandando un payload directamente. Y me cuesta mucho, en otro caso puedo hablar específicamente solo sobre Phoenix LiveView, pero me cuesta mucho hacer entender a la gente que hay que utilizar ¿Cuántos utilizáis LiveView aquí? ¿Sabéis la diferencia entre form y render submit? Porque eso me cuesta horrores hacerse entender a la gente. Tú en form puedes seleccionar el formulario y decirle qué datos quieres que haya en ese formulario. Y si lo pasas en form, te comprueba que esos inputs estén ahí. Pero si lo pasas en render submit, te los manda directamente. Pero sin embargo, Wallaby es muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso. Y por ejemplo, si utilizáis Mac M1, M2, no corre bien. No corre nada bien. No sé si contesta esta pregunta. No tengo... Por cómo está estructurado mi trabajo, no tenemos en un mismo ticket contexto y UI. Entonces, no... Sí, hago de los tres. Solo que lo mismo esta semana o este mes me toca hacer componentes a saco. Entonces es integración, 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 integración. Y lo mismo mañana me toca hacer añadir un nuevo esquema y añadir un nuevo contexto. Y entonces ya sería pues, unitario, 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 unitario. Hay gente que no definiría unitario porque estoy tocando la base de datos, pero si no. ¿Vale? ¿Preguntas? Dime. Sí. Sí. Vale, ahí me explica mal. Repito la pregunta. Dice que si meto varios assets en el medio, si no estaría testando demasiadas cosas en un solo test. Por eso es por lo que he dicho que el test solo se refiere al último assert. ¿Vale? El resto son de asistencia para mí. Imagínate que tienes varios casos. Entonces, si ese test falla, disculpa, varios pasos, con P. Si ese test falla, meto test de assert, assert de asistencia para decirme, vale, ¿dónde me ha ido mal? No sé si me estoy explicando. Yo los dejo, pero ese assert no me sustituye otro test. No sé si me explico. O sea, si ese assert me... Es que esto lo utilizo mucho cuando me llega un ticket de un bug y tengo que hacer un test para el bug. Plan de, oye, pues hay varios casos donde de todo esto, ¿dónde es donde estoy fallando? Pero esto no me tiene que reemplazar. Ese assert de en medio nunca me va a reemplazar otro test para ese assert. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, pero ese assert, el assert que está en medio, ese es para mí. Ese es para si falla, yo tardar menos en debuguear donde estoy fallando. Claro, porque si no, es facilitarte el camino. Normalmente esos assert los meto cuando necesito cierta información de pasos intermedios, que me puede estar fallando. Es bastante común cuando estás probando navegación. Y en plan de, pues es que en el tercer paso tenía que ir aquí, pero ha ido aquí. Entonces, comprobar que estás en un sitio, en plan de que esto está bien, eso no significa que no esté testado en otro lado. Significa que, por ejemplo, en nuestra aplicación actual, dependiendo de ciertos vídeos, el proveedor
maneja un dato distinto, no sabemos por qué. Y eso nos jode la vida, nos ha jodido la vida varias veces. Entonces, como meter esas excepciones es simplemente para que cuando ese test falle, tú no te vuelvas loco. No tienen un valor más allá de que tú no te vuelvas loco al debuguearlo. No sé si me estoy explicando. Que si quieres comentarlas o si quieres quitarlas y después volver a ponerlas, por mí bien. Corren en cero y me conviene más a mí. Por eso te digo cuál es mi razonamiento. Si prefieres no tenerlas, a mí me da igual. Más preguntas. Sí. Me preguntan que, como antes he dicho, que si un test accede a la base de datos no es unitario, porque está accediendo a algo externo, está en un entorno, que si tengo alguna estrategia para quitarlo, no lo hago. O sea, no. O sea, en Rails, hace muchos años que no trabajo en Rails, muchos años, por lo menos 8 o 9. Esto es por dar un marco temporal. Al principio hubo un intento de que los test ¿cómo se llamaba? Active Record no tocasen directamente la base de datos, e incluso hubo un tiempo en el que tenías tu base de datos de producción era MySQL y la de testeo era SQLite. Y es como, eso te trae más problemas, porque entonces no puedes asegurar que tus tests estén corriendo correctamente. O sea, nosotros tenemos la base de datos de desarrollo, es la misma que de producción, Major and Minor, Major, o sea, Postgres 12.4, pues Postgres 12.4, no hay más. Entonces, para mí unitario, le añado lo de base de datos porque no hay forma de no quitarla y que eso sea un test que me esté testando algo. Tengo tests que son xunit.case. Si estoy con un módulo que solo trabaja con que recibe datos y devuelve datos, no tengo ningún problema. Pero sí que considero unitario un esquema que toque base de datos porque es que no hay menos. No puedo hacer menos. ¿Más preguntas? Habla un poquito más alto, por favor. La ¿cómo que haría? O sea, tú no tienes que testar la base de datos externa, tú tienes que testar tu relación con ella. O moqueo o VCR. Tenemos algo parecido en el proyecto actual, que es que no sé hasta cuánto puedo hablar, pero los usuarios están de por sí en un sitio aparte, eh, terrible. Entonces lo que tenemos es una copia en nuestro sistema. Periódicamente recuperamos datos de ese sistema y nos lo quedamos nosotros. Sí, sí. Un mock o lo que quieras. Es que yo lo que haría sería desentenderme de ello. Si quieres tener algún test que lo corres de manera particular cada noche, cada X tiempo, para comprobar que tu código se comunica correctamente con ese sistema externo, guay, pero no es algo que correría en todos los pull requests, por ejemplo. ¿Vale? No sé si responde tu pregunta. Y no sé si no sé si la he repetido antes, pero básicamente me ha dicho que tiene un sistema de autenticación externo que cómo testaría eso. ¿Está ahí bien? ¿Más preguntas? Mira, he intentado utilizar una herramienta de IA para generar un ticket de Jira y me dijo, eh, fue hace 2 días.
Bueno, me ha preguntado que si he utilizado alguna herramienta de IA para generarme los tests. Y le he respondido lo de Jira. Y el input a la IA era algo así como: escríbeme un ticket en Jira para un proyecto en Elixir, que no sé qué, no sé cuántos. El tercer paso era: créate un archivo de PHP. Entonces, como de momento no estoy impresionado por la IA. O sea, no... Hay gente que cuenta maravillas, pero cuando le pido algo, no me sabe atender. Estaría muy chulo. Siempre me dicen: ¿sois todos desarrolladores o hay alguien de producto? La primera vez que salió el GPT y alguien me dijo: es que te va a quitar el trabajo. Digo: mira, para eso los de producto tendrían que saber lo que quieren. O sea, la mayor parte de mi tiempo consiste en descifrar y ayudar al de producto a descifrar lo que realmente quiere, a entender las limitaciones de lo que me está pidiendo, o a hacerle entender que lo que me está pidiendo es un sinsentido. Pero bueno, aunque hay más preguntas, porque hay más contenido. Aunque la siguiente es este slide, os puedo hablar. Acá han estudiado las pistas. Ah, bueno, tengo slides más. Matrix testing. No sé si conocéis lo que es Matrix testing. Básicamente es generar varios casos con un mismo test case. En Elixir es un poquito peliagudo, ¿vale? Tenéis que... No me he querido primero meter mucho en describes, porque son macros, y no sé cuántos sabéis de macros, pero eso ya empieza a ser un poco peliagudo. Vale. Fijémonos cuál es la forma en la que se escribiría esto. Vamos a tener dos tests. Esto normalmente tienes varios tests, en plan de 10 tests. Pim pam, pim pam. Me meto 10 líneas en este array de aquí arriba y tiro millas. Fijaos que lo primero es que tengo el for con variables. Esas variables solo son accesibles en el mensaje de test. No son accesibles en el cuerpo del test. ¿Hasta ahí bien? Entonces me tengo que crear atributos de módulo por cada una de las variables. Me está mirando una carita ese chaval de las pizzas no han llegado. Y esas sí que pueden ser utilizadas dentro del test. Mi recomendación es aquí también utilizar la arroba para que sea en el atributo de módulo, porque así no tenéis que pensar cuándo sí y cuándo no. ¿Lo habéis utilizado alguna vez, por cierto? ¿No? A ver quién ha hecho. Esto, por ejemplo, para test unitarios. Sí. Ah, bueno. Pero en Go, algo que no me gusta es que normalmente el for, al menos cuando lo toqué por última vez, el for está dentro. Claro. Prefiero tener el for siempre fuera. Jest, por ejemplo, tiene el table. Sí. Y prefiero tenerlo fuera que dentro porque así puedo filtrar por el mensaje. ¿Qué? Sí, pero ¿sabes a lo que me refiero? Jest, que le metes un chorro de datos, unos placeholder en la descripción y recibes los datos en el test y lo utilizas. Es útil. O sea, si no lo habéis probado, probadlo. No es tan común en Elixir, pero sobre todo cuando estáis en capas más bajitas, en contextos, en esquemas, en módulos que sean aparte de vuestra aplicación, está muy útil. Y aquí hemos hablado de testear código, pero hay cosas que se pueden testear extra. Por ejemplo, no sé cuántos de vosotros tenéis en el CI que el mix format sea correcto, que no haya errores de mix format. O el mix credo.
He dicho... Dialyzer es la razón número uno de la que tengamos en la caché de GitHub Actions V y un número. Porque de vez en cuando peta porque sí, y hay que aumentar ese numerito y Santas Pascuas. También, aunque esto es muy común en JavaScript, se puede testar el tamaño de la build. Si tenéis un JavaScript en vuestra aplicación, pues testar que no estáis sirviendo más de 500K de JavaScript, por ejemplo. Tener una limitación autoimpuesta. O también el tiempo en el que corren los tests. Esto, por ejemplo, cuando trabajaba en JavaScript sí que lo metía, porque normalmente un tiempo largo de correr los tests es que tenía algún memory leak por ahí en V8. Y hay algo que llevo años queriendo hacer, años, pero no encuentro ningún framework que sea fácil de extender para hacerlo, que es testar los bugs. Me refiero, encuentras un bug. Esto me parece una idea cojonuda, sobre todo para proyectos de software libre. Imaginaos, utilizáis un proyecto de software libre y encontráis un fallo y tenéis una reproducción. Pues en vez de escribir solo un issue diciendo si haces esto casca, hacéis un PR con un test y alguna forma de etiquetar ese test que diga esto es un bug conocido. Entonces, si ese test falla, pasa. No sé si me explico la chorrada. El bug sigue ahí. Pero si en algún momento ese test empieza a pasar, ese test de bug falla. Por lo tanto, puedes cambiarlo de test de bug a test normal y tener el issue resuelto. Pero esos son test cases. ¿Y se corren automáticamente? No sé qué quiere decir esta cara. Lo que quiero es automatizarlo. Lo que quiero es, al igual que Jest, por ejemplo, tiene el jest.todo, poder tener un jest.bug o un... No. Un test que es un bug conocido. Es decir, que ese test tiene que fallar. La idea es que yo me tiré muchos años en un equipo de triaje de Ember. Entonces, mucha parte de mi tiempo se iba en volver a ver issues antiguos, a ver si se podían seguir replicando en la actualidad. Es como, joder, es que si tuviese un puñetero test de esto, en cuanto se solucione, aunque sea de manera aleatoria, ya puedes decir cambio y ahora esto ya está mantenido. Y ya puedo ir, solucionar el... No sé si me he terminado de explicar. Y creo que no tengo más. ¿Pregunta? Pero es que... No del todo. Porque me gusta tenerlo todo bien identificado. Al igual que tengo un skip, y los skips, cuando corro mis tests, están identificados como skip, quiero mis bugs. ¿Me explico? No busco... Busco también la parte de reporte. Que solo los bugs. Sí, workarounds he tenido muchos. Pero lo que quiero es poder tener de una vez un... No quiero un hack, quiero soporte oficial. Al igual que los skips. Es que XUnit en el fondo es demasiado básico. O sea, no... Por ejemplo, XUnit solo tiene assert. Y el assert recibe true o false. True o false.
coño, déjame mandar un objeto que sea el resultado de forma que pueda mandar un mensaje personalizado. Porque lo he intentado, pero no puedes hacer una macro que se expanda a los argumentos de una función. No sé si me estoy explicando. No puedes hacer que, por ejemplo, assert cast element se expanda a assert una función y un mensaje. No sé si me estoy explicando esto. Entonces, como no tengo una forma de facilitarle la vida al usuario todo lo que quiero. Me va a decir que habrá un archivo de PHP. Pues si no hay más preguntas, me podéis preguntar fuera de micro.